juzgues todavía. Todos, en algún momento, hemos deseado algo tan desesperadamente que seríamos capaces de entregar lo que fuera. Algunos rezan, otros lloran, otros trabajan hasta desangrarse. Yo elegí otro camino. No me arrepiento, aunque cada noche, al escuchar el eco de mi propio nombre en la oscuridad, siento que la deuda está más cerca de cobrarse. Te voy a contar 6 veces en las que pacté con él, el que no firma con pluma, sino con tu propia respiración. Si decides quedarte hasta el final, ten cuidado, quizás lo llames sin querer. El contrato en la gasolinera vacía. Era pasada la medianoche cuando mi coche empezó a toser como un viejo asmático. La aguja del tanque de gasolina marcaba 0 y la carretera estaba completamente desierta. No había casas, ni farolas, ni un solo carro en kilómetros. De pronto, al fondo, apareció una gasolinera, iluminada solo por un neón rojo que chisporroteaba como si estuviera a punto de apagarse. Me detuve frente a una bomba. No había nadie, ni un trabajador, ni un vigilante. El aire olía a humedad y gasolina rancia. Bajé del auto y toqué la ventanilla de la pequeña oficina. Tardó en abrirse, pero finalmente apareció un hombre. Tenía un overol impecable, blanco como recién lavado, lo cual era imposible en un turno nocturno rodeado de grasa y polvo. ¿Necesitas gasolina?, preguntó con una voz extrañamente tranquila. Asentí. Saqué la billetera, pero él negó con la cabeza. No te preocupes, el primer litro es gratis. Lo miré desconfiado. Él sonrió, y esa sonrisa parecía cortada con cuchillo, demasiado recta. Me pidió que dijera mi nombre, como si se lo confiara a un amigo. Dudé, pero la soledad de la carretera y el miedo de quedarme varado me hicieron hacerlo. Le dije mi nombre. Él lo repitió en voz baja, casi como una oración, y en ese momento escuché cómo la bomba comenzó a trabajar sola. El sonido era hueco, como un corazón latiendo fuera de ritmo. El tanque se llenó sin que él siquiera sostuviera la manguera. Yo me quedé helado. Un regalo por tu cumpleaños, añadió. Se me erizó la piel. No era mi cumpleaños. Quise corregirlo, pero él señaló el baño de la gasolinera y me dijo que me lavara las manos antes de seguir mi camino. Entré. La lámpara parpadeaba como si estuviera a punto de estallar, y sobre el espejo había raspaduras formando mi nombre, repetido una y otra vez. Al salir, el hombre me esperaba con un papel en la mano, un ticket arrugado en el que solo estaba escrita una palabra: deuda. No hace falta que pagues hoy, dijo. Solo dame un recuerdo. De pronto sentí un vacío en la mente, como si alguien me hubiera arrancado algo de golpe. Quise recordar la risa de mi madre cocinando en la casa de mi infancia, pero estaba borrada. Ya no podía traerla a la memoria, por más que lo intentara. Volví al coche con el tanque lleno. Arranqué y conduje por 10 minutos, hasta que, frente a mí, volvió a aparecer la misma gasolinera, el mismo neón rojo, el mismo charco frente a la bomba. Me detuve, con el corazón a punto de salirse. El hombre estaba allí, con la misma sonrisa cortada. ¿Vas a seguir manejando en círculos o ya vas a aceptar lo que firmaste?, preguntó. Me entregó otro ticket. Esta vez no decía deuda, decía tanque lleno, memoria vacía. Desde esa noche, cada vez que paso por una gasolinera, escucho mi nombre susurrado por las mangueras, como si alguien me recordara lo que le debo. Si te quedaras sin gasolina en medio de la nada y alguien te ofreciera llenar tu tanque a cambio de un recuerdo, ¿entregarías la risa de tu madre por seguir conduciendo? Respira hondo. A veces los pactos no se firman con tinta, sino con lo único que te mantenía humano, las memorias que nunca pensaste perder. Pero lo peor vino después, cuando descubrí que incluso los edificios donde vivía podían tener puertas que no existían hasta que las abrías. El ascensor al piso 14. El primer pacto fue en la carretera, pero el segundo lo hice sin salir de mi propio edificio. Y juro que no busqué nada. El trato me encontró a mí. Era martes. Había perdido el trabajo esa misma mañana. Me habían llamado a la oficina solo para entregarme una carta de despido. Regresé derrotado, cargando cajas con mis cosas. Cuando entré al edificio, el ascensor estaba esperando, abierto como una boca lista para tragarme. Subí, presioné el botón de mi piso, el número 5. Las puertas se cerraron
cerraron, pero el ascensor no subió ni bajó. Se quedó quieto, como conteniendo la respiración. El foco dentro parpadeaba y hacía un zumbido insoportable. Toqué el timbre de emergencia, pero no funcionaba. De pronto, alguien habló detrás de mí. Pisa el 14. Me giré. Era la vecina del 4B, una señora mayor que siempre se quejaba del ruido, la que ponía notas debajo de mi puerta cuando ponía música. Pero había algo raro en ella. Sus ojos parecían más hundidos y su piel estaba tan pálida que brillaba con la luz amarillenta. Este edificio no tiene piso 14, le dije. Ella sonrió, una sonrisa sin dientes. Hoy sí. Sentí un escalofrío, pero mis dedos temblorosos presionaron el botón. El número 14 se iluminó como si siempre hubiera estado ahí. El ascensor se cerró y comenzó a moverse, aunque la sensación era extraña. Bajaba y subía al mismo tiempo, como si se estirara. Cuando las puertas se abrieron, no vi el pasillo habitual. La luz era más amarilla, el suelo estaba manchado y el aire olía a cloro viejo, como hospital abandonado. Había una sola puerta, sin número. Me acerqué. Un hombre alto, de corbata roja y traje impecable, me esperaba. No tenía portapapeles ni papeles de contrato, solo una caja metálica en sus manos. Trabajo fijo y sueldo el viernes. Solo deja aquí la foto de alguien que te envidia, dijo, con voz suave. Me quedé helado. Revisé mis cosas. No tenía fotos impresas, hasta que recordé una copia barata del rostro de mi ex jefe que usaba para un informe. Arrugada, desteñida, la puse dentro de la caja. El hombre la cerró con un chasquido. Sacó entonces una tarjeta blanca, sin logotipo ni dirección, solo con mi nombre escrito a mano. Me la entregó. Ya está. Mañana tendrás la llamada. Las puertas del ascensor se cerraron de golpe y volví a sentir el movimiento extraño. Cuando se abrieron, estaba otra vez en el 5º piso. La vecina ya no estaba. Pensé que había sido una alucinación, producto del estrés, pero al día siguiente sonó mi celular. Una empresa que no recordaba haber solicitado me ofreció trabajo, buen sueldo, oficina cómoda. Entré, todo parecía perfecto, pero a las 3 de la tarde, el ascensor del nuevo edificio hacía un ruido horrible, como una garganta tragando saliva, y en ocasiones recibo sobres en mi escritorio, currículums míos, con mi foto, firmados por alguien que no soy yo. Ahora vivo con el miedo de que un día alguien abra esa puerta del piso 14 y no me devuelva. Si un ascensor se detuviera y te ofrecieran trabajo estable a cambio de la foto de alguien que te envidia, ¿lo entregarías o te quedarías atrapado para siempre? Ya sabes que no siempre hay que buscar al diablo. A veces él instala su propia oficina en tu edificio. Pero mi siguiente pacto no fue en un lugar fijo, sino en movimiento. Lo hice dentro de un autobús nocturno que nunca llegó a su última parada. El boleto de autobús al Panteón. El primer pacto me dio gasolina, el segundo trabajo, pero el tercero me compró tiempo. Tiempo que nunca pedí. Era viernes en la noche, casi 11:30. Había salido de una entrevista que no me dio buena espina y no tenía dinero para taxi. Caminé hasta la central de autobuses y subí al único que aún estaba en la línea, el camión que cruza el centro y termina en los barrios viejos. Me senté al fondo. El vehículo olía a humedad y metal oxidado. El chofer no me miraba, solo mantenía la vista fija al frente. A los pocos minutos, alguien se sentó a mi lado, un hombre con impermeable oscuro y manos finas, tan pálidas que parecían de papel mojado. Olía a tabaco húmedo, ese aroma que se queda pegado en la ropa vieja. ¿Cuánto debes?, me preguntó sin girar la cabeza. La pregunta me golpeó en el pecho. Yo debía 3 meses de renta. La tarjeta de crédito estaba a punto de estallar y aún debía dinero de la universidad. Lo dije casi sin querer, como si me hubiera arrancado las palabras de la lengua. El hombre asintió. Di mi nombre 3 veces, muy bajito. Hazlo mientras el chofer no te vea. Mi corazón empezó a martillar. No sabía su nombre, pero en ese instante, como un eco dentro de mi cráneo, escuché una palabra, un nombre que no repetiré aquí. Lo murmuré, pegando la boca contra el puño cerrado. El motor del camión cambió de sonido. Ya no era un ronroneo, era como una respiración agitada,
como si el vehículo estuviera vivo y cansado. El chofer no se volteó, solo aceleró. Pasamos de largo varias paradas. Nadie subía, nadie bajaba. Las luces de la ciudad se fueron apagando hasta que afuera solo había oscuridad y lluvia. Después de casi una hora, el camión se detuvo. El chofer, con voz hueca, dijo: última parada. Miré por la ventana. Estábamos frente al panteón municipal, pero la reja estaba abierta, como si nos esperaran. Bajamos 3 personas, el hombre del impermeable, yo y otra figura al final que nunca alcancé a ver bien. Solo noté que no hacía sombra bajo el farol. El hombre me miró con calma. Ya está. Mira tu celular. Saqué el teléfono. Una notificación de depósito entrante iluminaba la pantalla. La cantidad exacta de mi deuda, hasta el último centavo. Gracias, balbuceé, sin saber qué más decir. Él encendió un cigarro que olía a tierra mojada y comenzó a caminar hacia la entrada del panteón. Nos vemos en la noche de lluvia, dijo, pero sus labios no se movieron. Me quedé paralizado. El chofer arrancó y el autobús desapareció, dejándome solo. Corrí a casa bajo la tormenta, apretando el celular en la mano. Al día siguiente, el dinero estaba en mi cuenta. Intenté convencerme de que había sido un sueño, pero desde entonces, cada vez que viajo en autobús de noche, siento que alguien se sienta a mi lado. Lo peor es el reflejo en la ventana. Me devuelve la mirada, pero sus labios se mueven solos, repitiendo aquel nombre prohibido. Y lo sé, porque en cada lluvia escucho que el camión vuelve a frenar frente al panteón. Si alguien en un autobús nocturno te ofreciera pagar todas tus deudas a cambio de repetir su nombre 3 veces, lo harías, aunque la última parada fuera un panteón. Ese día entendí que el precio nunca es solo dinero. A veces pagas con el eco de tu propia voz, con palabras que no deberías pronunciar. Pero el cuarto pacto fue peor, porque esta vez no lo hice por mí, sino por alguien a quien amaba. El trato en el hospital. El primer pacto me dio gasolina, el segundo trabajo, el tercero dinero, pero el cuarto fue distinto. No lo hice por mí, lo hice por mi madre. Ella llevaba semanas internada. El pasillo del hospital olía a yodo y café rancio, y las luces blancas hacían que todo pareciera un sueño enfermo. Yo dormía en la sala de espera, doblado sobre las sillas de plástico. Aquella noche llevaba 2 días sin cerrar los ojos. Me sentía vacío, derrotado, dispuesto a rezarle a cualquiera que escuchara. Entonces lo vi, un hombre con traje claro, zapatos brillantes que no hacían ruido al caminar. No tenía identificación, pero parecía moverse como si conociera cada rincón del hospital. Se sentó a mi lado y me preguntó, sin preámbulos, ¿qué darías por despertarla? Sentí que la garganta se me cerraba. Mi madre estaba conectada a máquinas. Apenas respiraba. Lo que sea, respondí, sin pensar. Él sonrió y sacó de su bolsillo un vaso de plástico, como los que usaban para servir café en las máquinas expendedoras. Lo sostuvo frente a mí y con la tapa de mi propio vaso me pinchó el dedo. La sangre resbaló y tiñó el borde del vaso. Firma con esto. Dejé un trazo torpe sobre el plástico. No era mi firma, más bien una mancha viva que parecía moverse sola. El hombre se inclinó y susurró en mi oído: desde hoy escucharás tu nombre cada vez que alguien esté a punto de morir. Si llegas antes, se queda. Si llegas tarde, se lo llevan. Quise preguntar quién lo llevaba, pero él ya se había levantado. Caminó hasta el final del pasillo y desapareció en una esquina. Minutos después, mi madre abrió los ojos. La enfermera gritó. Los monitores se llenaron de picos verdes. Yo lloré como un niño. Le apreté la mano y supe que había vuelto. Pero esa misma madrugada escuché algo. Una voz susurrando mi nombre en el pasillo vacío. Me levanté. Corrí hasta la habitación contigua y encontré a un anciano jadeando, a punto de apagarse. Sostuve su mano sin saber por qué. Él respiró profundo. Milagrosamente, se estabilizó. Desde entonces, cada noche ocurre lo mismo. A las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, escucho mi nombre. Si alcanzo a llegar a tiempo, alguien vive. Si no, sus ojos me miran al morir y en ellos veo un reflejo idéntico a mí, como si estuviera viéndome a mí mismo apagándome. Ya no duermo, ya no sueño, solo corro de un lado a otro, atrapado
salvar y condenar, y cada vez que lo hago, siento que mi vida se acorta un poco más, como si estuviera gastando los días que me quedaban en lugar de ellos. Mi madre sigue viva, pero cada vez que sonríe, no puedo evitar pensar en cuántas vidas estoy pagando por la suya. ¿Salvarías a la persona que amas si supieras que, a partir de entonces, deberías correr cada noche para evitar que otros mueran en tu lugar? Ese pacto me enseñó que la culpa puede pesar más que la deuda, pero no era suficiente, porque la quinta vez que lo vi, no me pidió recuerdos ni fotos, ni siquiera sangre. Me pidió que vendiera lo único que nunca pensé que alguien compraría: mis propias historias. La vendedora del tianguis. El primer pacto me dio gasolina, el segundo trabajo, el tercero dinero, el cuarto la vida de mi madre, pero el quinto fue distinto. Esta vez no me quitó algo, me hizo venderme a mí mismo. Un domingo decidí montar un pequeño puesto en el tianguis de mi colonia. Llevaba semanas sin un peso y pensé que podía vender chucherías, libretas usadas, llaveros, alguna que otra baratija. Llegué temprano, extendí una manta en el suelo y comencé a colocar mis cosas. A mi alrededor, la gente armaba puestos con frutas, ropa, zapatos, pero había una mesa que no encajaba. La atendía una mujer mayor, con un rebozo desteñido que le cubría el rostro. Sobre su mesa no había mercancía, solo un mantel de plástico con manchas oscuras, como de grasa vieja. Ella me miraba fijo, y cuando pasé cerca, chasqueó la lengua como si me llamara. «Ven, muchacho, pon la palma aquí», dijo, señalando el mantel. Obedecí sin entender. Ella sacó de una bolsita una semilla roja, dura, y me la restregó contra la piel. Sentí un ardor extraño, como chile y hierro al mismo tiempo. «Ahora escribe lo que quieras vender», me ordenó, entregándome papelitos en blanco y un lápiz corto. Escribí: libretas, velas, llaveros. Dudé un momento y, sin saber por qué, añadí una palabra más: historias. La mujer sonrió, una sonrisa sin dientes, como la vecina del ascensor. «Eso es lo que más se vende». No pasó ni media hora cuando la gente comenzó a acercarse a mi manta. No miraban las libretas ni los llaveros. Se sentaban frente a mí y me pedían que les contara algo. Les hablaba de mi infancia, de pesadillas, de cosas que inventaba sobre la marcha. Me pagaban billetes arrugados, monedas calientes como recién salidas del fuego. Con cada historia que narraba, sentía la lengua más pesada, como si alguien soplara dentro de mi boca. El sol se movió rápido y cuando menos lo noté, ya era de tarde. Revisé mis ganancias, más dinero del que había visto en meses. La mujer del rebozo regresó. «Te faltó escribir un nombre», me dijo. «Ya puse todo lo que vendo», contesté. Ella negó. Su dedo huesudo se clavó en mi pecho. «No, falta el tuyo». Sentí un frío en el estómago. Guardé el dinero en una bolsa y recogí mis cosas sin responder. Caminé rápido a casa, pero esa noche, al vaciar el dinero sobre la mesa, el olor me golpeó. No era olor a billetes, ni a sudor humano, era olor a comal quemado. Entonces lo escuché, un masticar lento en el techo, como si alguien estuviera sentado sobre mi casa, probando cada palabra que había dicho durante el día. Subí con miedo. Nada, solo encontré moscas pegadas a la ventana de mi cuarto. Desde entonces, cada historia que cuento deja rastros. Si grabo mi voz, escucho una respiración detrás. Si escribo, las letras se repiten solas, como eco. Y a veces, cuando hablo dormido, la gente asegura que no soy yo, sino la mujer del rebozo, usando mi garganta. Si te ofrecieran vender cualquier cosa en un mercado, incluso tus propias historias, ¿te atreverías a escribir tu nombre en la lista? Para ese momento ya había entregado recuerdos, fotos, palabras y hasta mi voz. Pensé que no podía quedar nada más, pero me equivocaba, porque la sexta vez que pacté con él, no lo vi en persona. Lo encontré en la pantalla de mi celular, el contacto sin rostro en la aplicación. El primer pacto fue en la carretera, el segundo en un ascensor, el tercero en un autobús, el cuarto en un hospital, el quinto en un tianguis y el sexto llegó sin que yo saliera de mi casa. Solo tuve que abrir una aplicación en el celular. Lo recuerdo bien, era una noche cualquiera.
fotos y audios, como un chat para gente que paga por escuchar voces. Pensé que sería fácil leer historias, narrar, subirlas. Tenía práctica. El perfil apareció de inmediato, sin foto, sin descripción, solo un nombre. El patrón me escribió primero: te duplico las reproducciones y te consigo clientes fieles. Solo lee en voz alta lo que te envíe cada noche, sin cambiar ni una coma. Acepté. Al principio fue perfecto. Mis estadísticas subieron como nunca. Notificaciones, pagos, comentarios de extraños que decían cosas como: tu voz me acompaña en la oscuridad, me siento menos solo cuando hablas. Pero cada noche el patrón enviaba textos más extraños. No eran relatos, eran frases sueltas. Pon tu mano sobre la pantalla, susurra tu nombre 3 veces antes de grabar, repítelo en silencio después del mío. Una noche lo hice, dije mi nombre 3 veces en voz baja, luego repetí el suyo en silencio. El cuarto se llenó de olor a tierra mojada. Arriba escuché pasos, aunque yo vivo en la azotea. Al día siguiente, mis grabaciones explotaron en visitas, pero cuando escuché mi voz, algo estaba mal. No sonaba como yo, era más grave, más vieja, como si alguien respirara dentro del micrófono. La gente comenzó a dejar comentarios inquietantes. Tu voz me tocó el hombro, tu voz me habló en el baño cuando no tenía el celular cerca, tu voz se quedó conmigo en el camión. Revisé el perfil del patrón, la ubicación decía: detrás de ti. El sistema no permite escribir eso. Desde entonces, cada vez que grabo, la respiración se mezcla con la mía. Mis historias ya no son mías. Y anoche me llegó un último mensaje: cuéntale 6 pactos, uno por cada vez que aceptaste. Me quedé helado. Le respondí que no podía. Su contestación fue inmediata: un audio con mi risa, una risa que yo ya no recuerdo haber hecho. Ahora mismo, mientras hablo contigo, sé que mi voz ya no me pertenece. Quizá la estás escuchando en tu cuarto, pero no soy yo. Si una aplicación te prometiera fama y dinero a cambio de tu voz, ¿leerías en voz alta las palabras de alguien que nunca muestra su rostro? Hasta aquí mis 6 pactos: gasolina, trabajo, dinero, vida, historias y voz. Cada vez creí que estaba ganando algo, cada vez me dejé llevar, pero hoy sé que lo único que hice fue entregar pedazos de mí, hasta quedarme vacío. Y ahora que llegaste al final, dime, ¿cuántos de estos pactos aceptarías tú?